volver a la región, vamos a volver a Colombia, donde el tema en discusión sigue siendo la situación de la seguridad, la situación de los territorios que están bajo control del crimen organizado y qué pasa con los cultivos de coca a partir de la propuesta que hizo el presidente Petro de comprárselas a los campesinos. Bueno, todo esto y mucho más estaremos conversando con Estefanía Miracerantes y un testimonio que nos trae. Estefi. Bueno, Darío, es una situación complicada que tiene mucha tela por cortar, que estamos tratando de desglosar lo que propone el presidente de la República. Entonces invitamos a Enrique Gómez, él es director del Partido Salvación Nacional, además ex candidato presidencial, una persona que conoce muy bien el marco legal de cómo funciona el país. Doctor Gómez, bienvenido a este espacio y quiero arrancar con esto. ¿Está dentro del marco legal esta propuesta del presidente? Bienvenido. Pues no tiene un precedente en el caso del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el programa PNIS, en el cual se hizo una propuesta que salió muy mal de compra de cultivos para sustitución y erradicación, y obviamente lo único que produjo fue el aumento del área de siembra, más depredación forestal. Pero además en lo práctico, este gobierno no tiene plata para pagar la nómina, pues menos va a tener para salir a competir con los carteles del narco mundial que desean ansiosamente el producto colombiano. Y en las zonas donde hay más siembra, por ejemplo en el municipio de Argelia, en el corregimiento del Salado, quien siembra no es libre de sembrar ni libre de vender, siembra financiado por los carteles de la droga, por las guerrillas y obviamente la producción es de estos grupos al margen de la ley. Aquí me quiero detener y es que suena muy romántico, Darío, que un campesino que vive en esta zona del país escuche que el gobierno nacional le va a comprar los cultivos, pero es que ellos no se mandan solos. ¿Cómo funciona este tema en el país para que los televidentes en América Latina entiendan más o menos cómo se distribuye esto? Lo que muestra el último informe de la ONU sobre el avance de los cultivos de coca en el país es que se ha venido generando un concepto de clúster económico alrededor tanto del cultivo, mejorando su productividad agropecuaria, como a través del proceso de beneficio, que es el que permite elaborar el clorhidrato de cocaína prensado. Y eso en zonas con fácil acceso a nuestras fronteras marítimas o terrestres. Toda esa integración le da además un gran control territorial a los grupos armados que trafican con el narcotráfico. Entonces, esta propuesta es como muchas de Gustavo Petro, tratar de ocultar la pérdida de control del territorio con una propuesta que es inviable, jurídicamente cuestionable y que en la práctica lo que va a hacer es estimular más siembra y legitimar una actividad ilícita que hoy está consumiendo a muchos de estos municipios cocaleros y a departamentos enteros del país. Darío, el doctor Gómez ya te escucha si tienes preguntas desde estudio. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Revisaba las estadísticas, lo conversaba antes con Estefi y a mí me impactan mucho ciertos datos. Yo estoy viendo, por ahí hay datos que pueden ser levemente diferentes, si usted tiene otra información me corrige. Pero yo veo año 2000, superficie cultivada de coca en Colombia, 163.000 hectáreas. Año 2012, superficie cultivada, 48.000 hectáreas, es decir, se redujo a una quinta parte aproximadamente de lo que era. 48.000 hectáreas, dije en 2012, ahora estamos en más de 250.000 hectáreas. ¿Qué pasó? Porque evidentemente cuando Darío, hay voluntad se puede correcto, hacer. Es correcto, la seguridad democrática en el gobierno de Álvaro Uribe se centró en quitarle la financiación a los grupos guerrilleros y a los grupos armados organizados, que es la criminalidad organizada, la mafia, y se lograron las reducciones importantísimas en las áreas sembradas. Eso se continuó en Santos I entre el 2010 y el 2014, y como usted habrá visto, las gráficas se disparan en el contexto de los acuerdos de paz de La Habana con las FARC. Esos acuerdos tenían como eje dos impunidades, las impunidades por delitos de lesa humanidad contra el pueblo colombiano y la impunidad para traficar, sembrar y procesar la coca. Y el efecto material de esto, pues ese aumento desorbitante que muestra la ONU y que además va muy ligado no solo a la deforestación, que es una de las contradicciones de este gobierno que quiere promover la siembra y cultivo de cocaína cuando es la principal causa de deforestación en Colombia. Según la misma ONU, el 43% de las hectáreas de bosque que han sido cortadas en Colombia el año pasado son cortadas para sembrar cocaína. Es realmente lamentable y obviamente queda una actividad criminal transnacional sumamente fortalecida.
¿Y cuál es el vínculo entre estos datos que estamos viendo, que marcan un aumento exponencial de la superficie cultivada de coca, y los informes que son, si no me equivoco, de la Defensoría del Pueblo, que muestran cómo en los últimos años también ha crecido de forma también exponencial la superficie o las áreas del país controladas por grupos del crimen organizado y a las que el Estado no entra o entra con enormes dificultades? La correlación es total. Aquí el aumento de las áreas de siembra deriva, por un lado, de la suspensión de los procesos de erradicación, la prohibición de la erradicación con el glifosato y obviamente lo que usted señala en la paz total, los ceses al fuego que han permitido aumentar la presencia de grupos guerrilleros casi que en un 100% en el país. Pasamos al inicio de este gobierno de actividades y hostigamientos en 200 municipios aproximadamente a 478 en la actualidad, de los cuales y quiero resaltar este dato, donde hay áreas concentradas de cultivo de coca, en el 98% de los municipios hay presencia de la guerrilla, o sea que su apreciación es correcta, la correlación es directa entre presencia guerrillera y cultivo de coca. Doctor, yo tengo una más y ahora quiero que le vuelva a preguntar mi compañera Estefanía. ¿Esto es inoperancia o esto es complicidad? ¿Qué piensa usted? Yo creo que en el marco de los acuerdos de la paz era un compromiso para obtenerle a Juan Manuel Santos el premio Nobel y avanzar en ese proceso que el pueblo colombiano rechazó a través del plebiscito de 2016 en permitirle a estos grupos guerrilleros consolidarse en zonas donde se reúne mucha densidad en siembra de coca, capacidad de procesamiento flexible y obviamente, como decía, acceso rápido y cercano a las fronteras marítimas y terrestres del país. Y yo creo que hay un grado de intencionalidad grande en este gobierno de legitimar todo ese aparato socioeconómico del cultivo de coca en lo político y ahora con esta última propuesta aparentemente legitimarlo en lo económico, disque financiando la compra con recursos públicos. Es claramente una intención y el efecto es el fortalecimiento de las estructuras militares de la guerrilla, que hoy pueden tener contingentes cercanos a los 25.000 hombres en armas en distintos lugares del país. Doctor Gómez, preocupa mucho el tema del narcotráfico, la escala de violencia, lo que estamos viendo que se está esparciendo por todo Colombia como si fuera un cáncer con metástasis. ¿Perdimos la batalla contra el narcotráfico? Pues cuando usted lo mira desde el punto de violencia, sin lugar a dudas, los municipios PEDET del Acuerdo de Paz de La Habana hoy tienen los índices de homicidios más altos del país. El mayor volumen de líderes sociales asesinados en Colombia está en los municipios con alta densidad cocalera. Y un factor que resalta el último informe de la ONU, la interacción o la incidencia de la economía ilegal de la coca en la economía lícita. Es decir, eso está reflejado en un indicador muy técnico, pero se lo voy a tratar de explicar. Cada vez los cultivos de coca están más cerca de los núcleos urbanos. En el caso de la capital del departamento del Cauca, que es Popayán, el promedio de distancia de los cultivos a la capital del departamento es 42 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Hay una simbiosis entre lo lícito y lo ilícito y por eso la legitimidad del Estado colombiano, lo vimos en el Salado, es muy baja a la hora de entrar a tumbar las matas de coca y a enfrentar a los grupos criminales. Es decir, ¿habría un riesgo de una especie de, y abro comillas, narcoestado? Esa es la famosísima república cocalera del jefe de las FARC, Tiro Fijo. Es el sueño dorado también de Carlos Castaño en su momento. Yo sí creo que hay un problema de soberanía que es gravísimo en esas regiones del país, sobre todo en el suroccidente del país, que son los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Enrique Gómez, ex candidato presidencial, director del Movimiento Salvación Nacional, gracias por este momento con DNews. No, un saludo a ustedes, a Darío, Estefanía y a todo el público que nos ve en Latinoamérica. Darío, regreso contigo, un testimonio muy valioso. Creo que hay muchas cosas que podemos sacar de esta entrevista, sobre todo la preocupación que crece acerca de Colombia inclinándose hacia esta suerte de narcoestado, ¿no? Impresionante, realmente. Muchas gracias, Estefi, muchas gracias al doctor Gómez por su tiempo.